Buenas tardes, esta es la sesión número 10 de ejercicios de geometría y vamos a dar inicio a partir de ahora. Vamos a trabajar ejercicios de geometría. Antes quiero comentar dos elementos importantes que en este tema se usan bastante. Uno tiene que ver con el triángulo 30-60 y otro tiene que ver con el triángulo equilátero, que luego lo vamos a aplicar a problemas de hexágonos y de otros tipos de figuras. Por lo tanto, vamos a estar haciendo referencia a ellos. Entonces vamos de una vez con, bueno, voy a comentar acerca del triángulo especial 30-60, que es ese que estoy proyectando ahí. Como les decía, es algo que vamos a estar usando mucho. Y antes de entrar de lleno ya a los ejercicios específicos que tienen que ver así con la prueba, es importante recordar este tema que ustedes posiblemente lo estudiaron en octavo o en noveno, dependiendo. Bueno, el triángulo 30-60, que es ese que observamos ahí, una de las características más importantes es la relación entre los lados y ángulos. Entonces, por ejemplo, si la hipotenusa la llamamos 2x, lo que tenemos que recordar es que el cateto que se opone a 30, cuando digo se opone es el que está al lado opuesto, mide la mitad. Entonces, si la hipotenusa es 20, por poner un ejemplo, este cateto, que de hecho lo vamos a llamar cateto menor, entonces si la hipotenusa es 20, este cateto mediría 10 y el otro mediría 10 por raíz de 3. Ese es el que vamos a llamar cateto mayor. Entonces, esto va a salir mucho en los problemas, entonces hay que dominarlo realmente. Es muy importante que lo tengamos claro. A modo de ejemplo, si nosotros le ponemos 50 a la hipotenusa, tenemos un problema donde la hipotenusa es 50, por ejemplo, entonces el cateto menor va a medir la mitad, o sea, 25. Y el cateto mayor en ese ejemplo mediría 25 por raíz de 3. Entonces, una manera de aprendérselo es el cateto menor es la mitad de la hipotenusa y el cateto mayor es el cateto menor por raíz de 3. Si lo quieren trabajar así de una forma verbal. Ahora, hay problemas y hay muchos problemas donde a usted no le dan la hipotenusa y eso tal vez podría generar alguna especie de confusión, pero van a ver ustedes que en realidad es muy sencillo. Por ejemplo, si a usted le dicen la hipotenusa es 12, perdón, el cateto menor es 12, repito que el cateto menor es el que está opuesto al ángulo de 30. Y tengamos que averiguar la hipotenusa y lo que llamamos cateto mayor. Entonces aquí en estos ejemplos recordamos lo que dice arriba, ¿verdad? Si usted tiene el cateto menor, el doble es la hipotenusa. Entonces en este ejemplo la hipotenusa vale 24 y el cateto mayor simplemente es 12 por raíz de 3. Y listo, ¿verdad? Ya con eso estaría el problema. Entonces, dado un dato, la idea es que podamos calcular los otros dos datos. Ahora, el que podría tal vez a alguien complicárselo un poco es cuando a usted le dan el cateto mayor. Por ejemplo, si el cateto mayor es 10 y le piden los otros dos, A y B, entonces ahí podría confundirse un poco, pero en realidad no es tan difícil. Simplemente lo que hay que saber es esto. Si usted sabe que el cateto mayor es igual al cateto menor por raíz de 3, entonces vean que si usted multiplica el cateto menor por raíz de 3, le da el cateto mayor. Pero si el dato que me están dando más bien es el cateto mayor, entonces hago la operación contraria, que es dividir. En resumen, en un ejemplo como este, si me da el cateto mayor, para sacar el menor, lo único que vamos a hacer es dividir entre raíz de 3. Y eso es todo. Entonces, ¿cuánto mide el cateto menor? 10 entre raíz de 3. ¿Por qué? Bueno, porque si usted multiplica 10 entre raíz de 3 por raíz de 3, eso le da 10. ¿Ven? Y lo que se podría hacer ahí es racionalizar.
¿verdad? Y yo creo que ustedes deberían o han estudiado esto, ¿verdad? Racionalizamos, entonces multiplicamos por raíz de 3 abajo y arriba, y eso nos da 10 raíz de 3 entre 3. Pero es simplemente dividir la medida del cateto mayor entre raíz de 3. Y teniendo el cateto menor, que es 10 raíz de 3 entre 3, pues nada más multiplicamos por 2 y ya obtenemos la hipotenusa. Entonces 10 por 2, 20. Entonces sería 20 raíz de 3 entre 3. Bueno, voy a hacer un ejemplo más de ese último caso, que podría ser el más confuso, pero como decía ahorita, van a ver que si dominan ahí un poco la propiedad, al final de cuentas pues no es tan difícil. Ese triángulo va a aparecer en problemas de hexágonos, en problemas de triángulos equiláteros, y por eso lo estoy enfatizando mucho, porque más adelante yo voy a referirme a problemas de esto. Bueno, voy con otro ejemplo. Digamos que el cateto menor, recuerdo que el cateto menor es el que se pone a 30, mide m, y digamos que el cateto mayor mide raíz de 7. Entonces a mí me preguntan el cateto menor y me preguntan la hipotenusa. Bueno, entonces listo, ¿verdad? Si a mí me preguntan el cateto menor, lo único que debo hacer es tomar el cateto mayor y dividir en raíz de 3. Racionalizan. ¿Qué es racionalizar? Bueno, multiplicar abajo y arriba por raíz de 3. Voy a hacerlo un poco más despacio ese paso por si alguien no lo ha visto o no se acuerda. Racionalizar es multiplicar numerador y denominador por raíz de 3 en este ejemplo. Entonces, eso nos daría 3 por 7, 21, raíz de 21. Y abajo nos da raíz de 3 por raíz de 3, que eso da 3. Y eso sería el cateto menor. Y para sacar la hipotenusa simplemente duplicamos, o sea, 2 veces eso es la hipotenusa. Bueno, y así es como funciona el triángulo especial 30-60, que es algo que lo vamos a estar usando ya casi en los ejercicios de hoy. Bueno, si a alguien no le está dando tiempo de copiar, no se preocupe, esto va a quedar en la grabación, luego puede revisar ahí y tomar algún apunte, y si es posible yo iré dando algunos espacios, pero quisiera aprovechar el máximo el tiempo y no esperar tanto tiempo. Bueno, resulta que ese triángulo especial 30-60 tiene una aplicación muy importante en problemas donde aparezca el triángulo equilátero. Entonces ahí yo estoy poniendo a propósito el triángulo equilátero inscrito en un círculo para explicar ahí algunos conceptos. Por ejemplo, ese triángulo equilátero que está ahí, que por cierto no he dicho que es equilátero, pero vamos a escribirlo. Estoy asumiendo que es un triángulo equilátero. ¿Qué significa eso? Bueno, quiere decir que los tres lados son congruentes y los tres ángulos internos también. Entonces, como la suma de los tres ángulos internos es 180, cada ángulo del triángulo equilátero mide 60. Entonces yo voy a decir que cada uno de estos ángulos mide 60. Sé que eso se estudia en noveno, pero estoy repasándolo con la idea de que no nos peguemos mucho ahora en los problemas que vamos a resolver. Bueno, el asunto es que el triángulo equilátero tiene varios componentes. El primero de ellos es el centro, y ese centro en realidad se refiere al centro del círculo. Entonces, hablamos del centro del círculo, que es el puntito rojo que acabo de hacer ahí, que lo voy a pintar de celeste para diferenciar, y eso es lo que vamos a llamar centro. Y desde el centro vamos a dibujar dos líneas. Una, que es la roja que está ahí. Entonces, la línea que va hacia la base, formando un ángulo de 90, esa línea roja tiene un nombre, y el nombre que recibe se llama apotema. Entonces, esa línea roja es apotema. Entonces, ustedes van a ver problemas que dicen la apotema de un triángulo mide 5. Bueno, todos esos problemas se hacen con este dibujo, por eso lo estoy recalcando aquí.
Si usted entiende bien este dibujo, no debería tener problemas en hacer esos ejercicios. Entonces, bueno, eso es la apotema. Y el otro componente es lo que llamamos el radio. El radio es este que estoy trazando acá. No me quedó muy recto, pero vamos a intentar mejorarlo. Y también corresponde al radio del círculo. Por esa razón es que quise dibujar el triángulo así, para que ustedes lo visualicen y entiendan mejor por qué ese es el que llamamos radio. Entonces ahí están los dos componentes, el radio del triángulo equilátero y lo que llamamos apotema. Bueno, ahora sí, pegando esto con lo que acabamos de explicar, el triángulo especial, este ángulo de 60 que yo estoy pintando de amarillo, una de las propiedades es que el radio lo biseca, o sea, lo divide a la mitad. Entonces, este angulito de acá va a medir 30 grados. Y como tengo uno de 90, es el del apotema por definición, entonces usted suma, ¿verdad? 30 más 90 me da 120 y entonces me faltan 60. Entonces vean qué interesante, que en todo triángulo equilátero siempre se nos va a formar un triángulo especial 30-60. ¿Ven? Y es aquí donde aplicamos ese concepto con el que hoy inicié la sesión, ¿verdad? Hablando del triángulo especial 30-60. Entonces, muy importante dominar el triángulo 30-60 y entender que en los triángulos equiláteros ahí hay triángulos 30-60. Bueno, en realidad podríamos dibujar más triángulos 30-60 y realmente hay 6 de esos. Si yo terminara partiendo el triángulo equilátero, voy a notar que en realidad hay 6 triángulos 30-60, pero para efectos de resolver los problemas es suficiente con saber que está ese ahí y con ese se calcula todo lo demás, pero realmente hay 6 de esos. Ahora, vean que a partir de ahí ya podemos empezar a hacer algunos cálculos de algunas medidas. Por ejemplo, esa parte de ahí se llama base, la línea que está abajo, la base. Yo voy a apuntarla acá de azul. Es toda la línea que estoy pintando de azul, esa es la base. ¿Ven? Y ya con eso, con los datos de ese triángulo, ya podríamos empezar a calcular perímetros, calcular áreas y todo lo que podamos sacar de ahí. Algo que no mencioné atrás es que en el triángulo 30-60 usted puede hacer cálculos también usando razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, también se vale, pero muchas veces lo que nos daría son aproximaciones decimales. El hecho o la idea de hacerlo con el triángulo especial es para obtener valores exactos, pero se podría manipular también usando razones trigonométricas. Bueno, eso con respecto a el triángulo equilátero. El otro concepto es usar eso del triángulo equilátero para el concepto de polígono regular y en particular el hexágono. Entonces yo voy a proyectar acá el hexágono regular porque la idea es que en el hexágono regular ahí hay triángulos equiláteros. Entonces vean qué bonito es esto, porque en el triángulo equilátero hay triángulos 30-60 y en el hexágono regular hay triángulos equiláteros. Entonces, si usted sabe triángulos 30-60, va a saber resolver problemas de triángulo equilátero. Y si sabe triángulo equilátero, va a saber responder preguntas de hexágono regular. Entonces, una cosa va ayudando a resolver lo otro. Con respecto al hexágono regular, que es ese que está ahí, voy a ponerle nombre para que a ustedes les quede claro eso. Ese se llama hexágono regular. Hexágono regular quiere decir que todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Hexágono regular. Bueno, el hexágono regular tiene 6 lados congruentes y ahí ustedes los tienen, ¿verdad? Son los que voy a pintar de amarillo, por ejemplo. Bueno, voy a pintar algunos. Esto es lo que llamamos lados y de igual forma hay dos conceptos que salen ahí. El radio, que sigue la misma idea. El radio siempre va del centro
a los vértices. Esa es la definición. Un radio es el segmento que va del centro o que une el centro con el vértice. Entonces ahí podemos dibujar muchos radios, pero con solo saber identificar uno es suficiente. La apotema es la misma definición de antes, ¿verdad? Es el segmento que va del centro perpendicular a uno de los lados. Es esa línea naranja que está ahí. Y ángulo central es ese ángulo que está pintado de amarillo, ese grande. Todo ese ángulo mide lo mismo. Bueno, resulta que en los hexágonos regulares, como son 6, y toda la circunferencia mide 360 grados, entonces cada ángulo central mide 360 entre 6, que si usted hace esa división se da cuenta que mide 60. Entonces ese ángulo amarillo, todo, mide 60 grados. Y como está partido en 2, entonces ahí queda 30 y 30. Entonces, para que ustedes anoten, el ángulo central de un hexágono regular mide 60 grados. Vean que yo podría dibujar los otros triángulos que se forman ahí, que de hecho son 6. Y lo interesante es que esos 6 triángulos que ahí se forman son triángulos equiláteros, como el que acabo de explicar antes, ¿verdad? Entonces, un hexágono regular está formado por 6 triángulos equiláteros y congruentes. Los 6 miden o son del mismo tamaño. Entonces pasa lo siguiente. Cada uno de estos ángulos también mide 60, porque ya tenía uno de 30 y el de 90. Entonces vean lo que quería decir desde el principio. Hay 6 triángulos equiláteros. Yo voy a pintar uno de verde. Entonces, todos los problemas de hexágono, absolutamente todos los problemas de hexágono, tienen que ver con esa figura que yo tengo ahí. ¿Ok? Todos. Un problema de hexágono, usted se va a esta figura, pone los datos que le den y ahí sale. Todos los problemas de triángulo equilátero se hacen con la figura de la izquierda. ¿Ven? Entonces, por eso hay que saber triángulos equiláteros y triángulos 30-60. Tengo una imagen más por ahí, que es una imagen que pretende, bueno, resumir ahí las características. Ahí la tienen. Tenemos lo que son los vértices, que son 6, el centro, lo que llamamos radio, lo que llamamos apotema. La apotema siempre va a formar ángulo de 90, que ahí falta, pero ya lo estoy poniendo hasta ahí. Bueno, y eso era lo primero que yo quería decir con la idea de hacer referencia a esos conceptos de triángulo 30-60, de triángulo equilátero y de hexágono, porque esa va a ser la herramienta para hacer muchos problemas geométricos y algunos de los que vamos a hacer ahora. Bueno, voy a empezar ya casi con ejercicios de exámenes y ir repasando otros detalles. Quisiera, no sé, ver si hay alguna pregunta hasta el momento, si se está escuchando bien, si se está viendo bien la pizarra. Así que si alguien desea levantar la mano o escribir en el chat, este sería un buen momento, o abro el espacio. Bueno, no tengo preguntas. Sofía dice que todo bien. ¿Alguien más? ¿O alguna pregunta? Puede levantar la mano virtualmente y le activo el micrófono. O puedes plantear su pregunta. No, Isabela pregunta que si los pentágonos tienen triángulos 30-60. No, no. Los únicos que tienen triángulo 30-60 son los hexágonos. Bueno, y los triángulos equiláteros. Ya con los pentágonos, no. Por ahí yo tengo preparado un ejercicio de pentadecágono, entonces ahí vamos a ver qué pasa cuando no hay 30-60. ¿Ven? ¿Qué pasaría cuando no hay 30-60? Pero 30-60 solo va a salir en hexágono y en triángulos equiláteros. Bueno, no hay más preguntas al parecer. Nadie tiene la mano levantada virtualmente. No. Bueno, hay una parte ahí donde dice participantes, en la barra de abajo del Zoom.
que si usted le da donde dice participantes, ahí les aparece para levantar la mano virtualmente. Entonces ya levanta, yo le activo el micrófono. Bueno, no veo preguntas, entonces voy a continuar. Bueno, entonces vamos ahora a resolver algunos ejercicios de exámenes de años anteriores para que ustedes vean normalmente el tipo de preguntas que abordamos. Tomé preguntas de exámenes 2017, 16, creo que algunos del 18, no sé, más o menos ahí para variadas y cubriendo un poco todos los temas. Bueno, esa es una pregunta que se hizo y dice, en esta figura tenemos un hexágono regular y el centro es O, eso es muy importante que lo digan, y dicen que la apotema mide raíz de 3. Ven, ahí empieza a aparecer esa palabra, apotema. Si usted no sabe qué es la apotema, va a tener muchos problemas resolviendo el ejercicio. Bueno, en esa figura podría confundirse porque usted ahí ve que es como un rombo, pero en realidad es más sencilla de lo que parece, porque mi recomendación en este tipo de preguntas es que dibuje radios y parta esto así, en triángulos equiláteros. Entonces ahora ya la idea cambió, porque simplemente es el área de un triángulo equilátero multiplicada por 2. Eso es todo. ¿Ven? Saca el área de uno de esos triángulos y lo multiplica por 2. Eso es todo. Entonces el problema se resume en sacar el área de ese triángulo equilátero que yo pinté de celeste o de cualquier otro, porque realmente si se les complica trabajarlo así hacia arriba, es más fácil, diría yo, y así lo voy a resolver, es más fácil dibujar otro disculpen ahí esa línea que queda un poco curva, voy a tener que activar la regla, es más fácil trabajar con otro triángulo equilátero, da lo mismo hacerlo con cualquiera, recuerden que son congruentes, entonces es más sencillo agarrar el de abajo por una cuestión de costumbre, pero igual pueden hacerlo con el de arriba. Entonces, si ustedes ven eso, esa figura que tengo ahí, todo se resume en ese triángulo verde que está ahí arriba. ¿Ven? Entonces, lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. Voy a ampliar esto para que quede mejor la explicación. Y lo que vamos a hacer es poner los datos que nos da el problema e ir viendo a ver cómo calculamos el resto. Voy a intentar hacer esta línea mejor para que la explicación sea más clara. Y luego vamos a hacerlo. Bueno, yo voy a trabajar con ese triángulo azul por un tema de facilidad y pegarlo con lo que yo expliqué antes. Bueno, vamos a dibujar la apotema. La apotema, repito, va del centro a la base. Entonces voy a dibujarla de rojo, esa es la apotema. Y siempre forma un ángulo de 90. Entonces, si usted se acuerda bien con lo que hicimos hace un ratito, repasamos y nos acordamos que el ángulo central mide 60 y aquí nos quedan 30 para acá y 30 para el otro lado, para que juntos den 60. Y 30 más 90 da 120, entonces este de abajo fijo mide 60. Entonces vea quién apareció aquí. Apareció el triángulo 30-60. Y si ya sabemos cómo funciona, el ejercicio va a ser muy sencillo. Ahora sí, todo problema de hexágono se hace con ese dibujo. Vamos a leer los datos. La apotema mide raíz cuadrada de 3. Significa eso que esta línea roja es raíz de 3. Entonces vean qué interesante. Si eso mide raíz de 3, significa que tenemos el cateto mayor porque está opuesto a 60. ¿Ven? Entonces, con ese cateto mayor ya podemos calcular el cateto menor. Alguien que me explique ahí o que me diga, me escriba cómo se calcula el cateto menor para ver si me van siguiendo. Alguien que me escriba ahí. ¿Cómo calculo ese cateto menor o esa línea que voy a pintar de verde? De acuerdo a lo que hemos dicho. ¿Cómo se calcula? Bueno, alguien me dice ahí que es 1.
Pero, ¿cómo se calcula? Se divide entre raíz de 3. Eso, muy bien, exactamente. Entonces, esta línea que está acá, que sería el cateto menor, es nada más agarrar el cateto mayor y dividirlo entre raíz de 3. Y raíz de 3 entre raíz de 3 da 1. Por lo tanto, si el cateto menor es 1, entonces vamos a decir que la hipotenusa es el doble, o sea, 2. En realidad no vamos, sí, la hipotenusa es 2. Y como ese triángulo azul es equilátero, entonces todos los lados miden 2. Y de hecho la base, aquí no preguntan eso, pero a veces la pregunta es calcule la base del hexágono o el lado. Bueno, entonces el lado del hexágono también mide 2. Incluso eso nos podría llevar a una formulita, ¿verdad? Que dice que en un hexágono el radio mide lo mismo que el lado. ¿Por qué? Porque ese azul es un triángulo equilátero, entonces el radio y el lado miden lo mismo. Bueno, entonces listo. Ya con eso podemos calcular el área de ese triángulo. Tal vez, si lo quieren visualizar mejor, yo voy a dibujar aquí el triángulo azul, que es un triángulo equilátero que mide 2 por todo lado. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, conocen o han usado la fórmula del área del triángulo equilátero. Bueno, el triángulo equilátero hay una fórmula para sacar su área, que no sé si la conocen o la han visto, que es la siguiente. El área del triángulo equilátero es, ojo, esto solo sirve para triángulo equilátero, ¿verdad? No me la apliquen en otra cosa, solo para triángulo equilátero. Es lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Normalmente se estudia en noveno, si no la han visto, bueno, ahí está, hay toda una explicación, por supuesto, ¿verdad? No la vamos a hacer, porque no es el objetivo hoy, pero se vale usarla en el examen, incluso. Entonces, teniendo los lados del triángulo equilátero, simplemente usted le aplica la fórmula para el área. En este ejemplo sería el lado, o sea, 2 al cuadrado, lado a la 2, por raíz de 3 entre 4. Entonces, calcula eso, ¿verdad? Esto da 4 raíz de 3 entre 4. Los 4 se cancelan y entonces da raíz de 3. Ahora, esa no es la respuesta, porque lo que hemos encontrado es un triángulo equilátero. Pero repasemos lo del inicio. Ahí hay 2 triángulos equiláteros juntos. Entonces la respuesta sería el área sombreada, el área de la región sombreada es el doble. ¿Por qué? Porque son 2. Es 2 veces raíz de 3. Pero eso hay que pasarlo a decimal. Entonces pueden sacar la calculadora y decir que es aproximadamente 2 por 1,73, que eso es raíz de 3. Y si ustedes hacen la multiplicación, más o menos da 3,64. Ahí hay que ponerle las unidades, pero va a dar 3,64. Y hay una respuesta que es 3,64. Bueno, entonces más o menos por ahí se abordan estos problemas. Escucho a ver si hay preguntas, si se entendió, si no se entendió, si está muy fácil, está muy difícil. No sé, dígame algo por ahí, o sea, ni tiene preguntas, si levanta la mano, ahí la podemos atender con todo gusto. Vamos bien, me dicen. Bueno, esas son preguntas clásicas de los exámenes, porque ahí estamos evaluando saber las propiedades, bueno, qué es la apotema de un hexágono, qué es el triángulo equilátero, cómo se usa, el 30-60. Vea que ahí aplicamos todo, triángulo 30-60, triángulo equilátero, hexágono, y un poco, pues ese es el objetivo de la pregunta. Bueno, me dicen que estamos bien, no veo dudas, entonces vamos a la pregunta siguiente. Pregunta número 2. Es una pregunta también, es una pregunta ahí bastante
bastante común, pero ya hay que saber hacerla, ¿verdad? Entonces hay que saber ahí lo que se dice. Dice, si en un polígono regular de 3 lados, y una vez usted dice, bueno, ¿cómo se llama el polígono regular de 3 lados? Bueno, el polígono regular de 3 lados no es otro que el triángulo equilátero. Eso es todo. ¿Ve? No están diciendo directamente el triángulo equilátero, el radio mide 10. No, no están diciendo eso. Pero si usted sabe que el polígono de 3 lados, polígono regular de 3 lados, es el triángulo equilátero. Entonces ahí pues no tenemos duda con eso, ¿verdad? Dice que el radio mide 10. Bueno, entonces repasemos. Como el radio mide 10, hay que saber qué es el radio del triángulo equilátero. Entonces vuelvo a lo del principio, ¿verdad? La figura que aplica aquí es esa figura. Todos los problemas de triángulo equilátero se pueden resolver con esa figura que tenemos. Vean que la misma que ya explicamos antes. Entonces, ¿qué va a pasar en ese triángulo equilátero? Bueno, que el radio mide 10. Y el radio es este, que estoy pintando de azul. Eso mide 10. Entonces, usted debe saber que cada ángulo mide 60, entonces se parte 30 para acá y 60 para arriba. Y vea quién salió aquí. Es que en todos los problemas de triángulo equilátero, de fijo va a salir un triángulo 30-60. Entonces ahí tenemos la apotema. No lo preguntan, pero aquí una de las preguntas pudo haber sido ¿cuánto mide la apotema? Otra pregunta pudo haber sido ¿cuál es el perímetro? ¿Ven? Tantas preguntas que se puede hacer de acá que se podrían resolver con el mismo dibujo. Bueno, entonces ahí tenemos la hipotenusa, que es 10, y repasamos, ¿verdad? En un triángulo 30-60, el cateto más pequeño, que es el que se opone, o el que está al lado contrario del ángulo de 30, mide la mitad. Entonces, el que se opone a 30 es el apotema, entonces en este ejemplo mediría 5. Y el que se opone a 60 es 5 raíz de 3. ¿Ven que es lo mismo que habíamos dicho antes? Entonces aquí, aunque no lo están preguntando, voy a aprovechar para responder varias cosas. Por ejemplo, si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es la apotema de eso? Bueno, entonces la apotema, la respuesta es 5. La pregunta pudo haber sido, ¿cuánto mide el lado? Bueno, el lado es todo esto. 2 veces 5 raíz de 3, o sea, 10 raíz de 3. Entonces, si la pregunta hubiera sido, ¿cuánto mide el lado? 10 raíz de 3. Si le hubieran preguntado, ¿cuánto es el área? Ah, bueno, entonces el área es, como es un triángulo equilátero, es lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Ahí está la fórmula que vimos antes. Y eso es cuestión de calcularlo, ¿verdad? Porque eso va a dar, voy a aprovechar para hacer esto, 10 al cuadrado 100, raíz de 3 al cuadrado 3, por raíz de 3 y entre 4. Entonces eso va a dar 300 raíz de 3 entre 4, que simplificado da, ahí se le puede hacer, ¿qué sería? Cuarta, algo que a multiplicar por 4 de 300, ¿qué podría ser ahí? Alguien que me ayude ahí y me ayude con esos cálculos. Sería 75, 150 medios, 75, ¿verdad? Sí, 75, gracias Mónica. Entonces esto da 75 raíz de 3. Bueno, y listo, ahí está el área del triángulo equilátero. Bueno, contestemos la pregunta. La pregunta es el perímetro. Entonces repasemos. El perímetro de una figura en general es la suma de la medida de los lados. En este caso, al ser un triángulo equilátero, pues el perímetro es el lado multiplicado por 3, porque los 3 lados miden lo mismo. Entonces en este ejemplo sería 10 raíz de 3 por 3, lo cual nos lleva a 30 raíz de 3. Ese sería, o ese es el perímetro. 30 raíz de 3 centímetros, ¿verdad? Que en este caso pues sería la opción B. Quiero aprovechar el ejercicio para explotarlo un poquito más y decirles que
Digamos que alguien no se acuerda, no conoce o simplemente no quiere usar la fórmula al lado del cuadrado raíz 3 entre 4. Digamos que alguien dice, no, yo no quiero usar esa fórmula. No hay ningún problema. Eso se puede sacar sin la fórmula. Mire. Otra manera de hacer esto es que usted saque el área de ese triángulo amarillo. Vea, el área del triángulo equilátero, del grande, el verde, del triángulo equilátero. Incluso voy a ponerle nombre para que no genere confusión. Voy a ponerle ABC. Entonces, yo voy a decir esto. Vea, el área del triángulo ABC se puede sacar así también. Se puede sacar así. El área del triángulo amarillo, o sea, base, 5 raíz de 3 por altura entre 2. Eso que hice es el del triángulo amarillo. Esto. Y ahora, ¿usted se acuerda cuántos de esos triángulos amarillos hay? Bueno, veamos, repasemos. Hay 6 de esos. Entonces, otra manera de sacar el área es esa que puse ahí, base por altura entre 2, que es el triángulo rectángulo amarillo, por 6. Entonces, eso nos da 25 raíz de 3 por 6 entre 2. Y si usted hace los cálculos ahí, da 25 por 6 entre 2. Eso da 75. Da 75 raíz de 3. Entonces, no necesariamente ocupa lado al cuadrado raíz de 3 entre 4. Puede hacerlo así. Saque el área del triangulito amarillo por 6. Y ahí es más fácil porque ahí no ocupa memorizar mucho, ¿verdad? Simplemente el área de un triángulo rectángulo es base por altura entre 2. Sería un método válido, eficiente y no requiere fórmula para sacar el área del triángulo equilátero. Entonces tiene las dos posibilidades y cualquiera de las dos que use, eso está bien. Bueno, preguntas. ¿Alguien levantó la mano? Nadie levantó la mano. No sé, ¿por qué no hay preguntas? ¿Está muy fácil o está muy difícil? ¿O no entienden nada? ¿O está muy sencillo? ¿Ya vieron todos esos temas en el cole? Ok, no hay preguntas entonces. Bueno, vamos a más ejemplos. No hay preguntas, no hay manos levantadas. Bien, bueno, vamos a el ejemplo 3. Bueno, esta pregunta también, como les decía, son preguntas de exámenes y por ahí va, digamos, lo que queremos evaluar, ¿verdad? Vamos a ver esto y vamos a insertar la pregunta siguiente. Bueno, no todo tiene que ver con triángulos especiales, como alguien me preguntó ahora lo del pentágono. Bueno, yo aquí traigo un ejemplo donde no necesariamente se va a usar triángulo especial. Entonces, una pregunta como esta no tiene, aquí no aplica triángulo especial, es diferente. Entonces, desde el momento que usted lee pentágono, ya sabe que no le va a servir el triángulo especial, es un pentadecágono. Si no se acuerda qué es eso, bueno, es un polígono regular que tiene 15 lados. El número de lados normalmente se representa con n y en este caso pues sería n igual 15. Siempre es así, pentadecágono quiere decir 15 lados. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con un pentadecágono? Resulta que un pentadecágono tiene 15 lados. Tal vez esté preguntando, ¿será necesario que yo dibuje un pentadecágono? No es necesario, porque puede quedar una figura muy grande. Lo que sí es necesario es que entienda cómo se hace esto, ¿verdad? Si es un pentadecágono, entonces es una figura grande que usted la puede dividir o la puede partir en 15 triángulos. Pentadecágono. Tal vez si tiene a mano un navegador,
puede digitar ahí, tal vez, digite ahí pentadecágono para que le salga una figura. Yo estoy tratando de buscar una para insertarla acá, pero sí, voy a agarrar esta. Ya casi voy a insertar una, pero lo que quiero decir es que realmente no es necesario hacer eso. Lo voy a hacer solo por un tema de que me quede mejor la explicación, pero ustedes podrían hacerlo sin esto que voy a decir. Bueno, ahí tengo el pentadecágono. Tiene 15 lados. Pues dibujarlo a mano alzada es un poco complicado. Pero lo que sí es importante del pentadecágono es que tiene un centro y se hace lo mismo que en el hexágono, que en el triángulo equilátero, que es dibujar. Usted puede dibujar ahí radios y les recuerdo que los radios son segmentos que van desde el centro hasta los vértices. Entonces, me sirve la figura para que les quede claro de que aquí no quedan triángulos equiláteros. Claramente se ve que no son equiláteros, ¿verdad? Y por tal razón no hay 30-60 ni nada de eso. Simplemente son triángulos isósceles, ¿ven? Entonces ahí tenemos eso. ¿Qué es importante aquí? Bueno, que siga aplicando lo mismo del concepto del apotema. El apotema sigue siendo lo mismo. El apotema va del centro a la base, formando ángulo de 90. Entonces ahí tenemos el apotema. Pero ya triángulo especial no sirve. Entonces, ¿qué sí podemos hacer aquí? Bueno, podríamos poner los datos. Dice el radio mide 7. Y recordemos que el radio es ese es el R. Y la apotema mide 381 aproximadamente. Ahí está, 381. Vamos a ponerla de otro color para diferenciar. 3,81. Bueno, no me salió, pero bueno, ahí está. 3,81 mide la apotema. Entonces, en este caso no hay triángulo especial, pero hay dos datos. Y como hay dos datos, podríamos calcular el segmento que voy a pintar de verde, que ese lo llamamos, bueno, es la mitad de la base, digámoslo así. Vamos a ponerle X, solamente para identificarlo. Entonces, ciertamente no aplica triángulo especial, pero sí se puede calcular el valor de X. Alguien que me escriba ahí cómo se podría calcular el valor de X, para que participen un poco. Por Pitágoras, me dicen. Correcto, así es como se calcula, usando el teorema de Pitágoras. Entonces, ahí vamos a usar el teorema de Pitágoras. Les decía que no es necesario construir ese dibujo grande porque realmente en todos esos problemas el dibujo siempre es el mismo. Usted solo necesita dibujar un triángulo, eso es todo lo que ocupa. Y necesita saber que este es el centro, que esta de acá perpendicular es la apotema, que este es el radio y que el otro es la mitad de la base. O sea, la base es el lado completo. Entonces, con solo que usted dibuje ese y se acuerda que son 15 de esos, es suficiente. ¿Ven? Entonces, si usted le preguntan, como en este ejemplo, saque el área de todo el pentadecágono, ya es muy fácil. Nada más usted saca el área de este triángulo y lo multiplica por 15. No necesita fórmulas mágicas ni nada. Nada más, ¿ven? Área de un triángulo por 15. ¿Por qué? Porque hay 15 de esos. Ahí usted puede dibujarlos con calma y se va a dar cuenta que hay 15 del mismo tamaño. Entonces saca el área de 1 y por 15. Pero para sacar el área de ese triángulo rosado, necesitamos calcular la base. Y en este ejemplo sería, hay que calcular el valor de X. Y la manera de hacerlo es usando el teorema de Pitágoras. Entonces podemos hacerlo así. Entonces voy a repasar aquí el teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ustedes pueden hacer esos cálculos ahí, eso da 49, es igual a x al cuadrado. Ayúdenme ahí con esos cálculos, por favor. ¿Cuánto da 3,81 al cuadrado? Ok, alguien me dice ahí que da 14,52, gracias.
1452. Entonces puedo decir que x al cuadrado es 49 menos 1452. Síganme ayudando con los cálculos. Hacemos esa resta. 49 menos 1452. 3448. Gracias. Y le sacamos raíz cuadrada a 3448. Voy a recordar aquí que cuando sacamos raíz cuadrada, eso da dos soluciones, ¿verdad? Da la solución positiva y la negativa. Lo que pasa es que en el contexto geométrico, la solución negativa no se considera, ¿verdad? Porque son medidas, pero solamente para recordar que hay dos soluciones. ¿Cuánto da esa raíz cuadrada entonces? 5,9, 5,87, ok. Yo preferiría usar al menos dos decimales, porque a veces cuando redondeamos nos puede alterar un poquito la respuesta que está allá. Entonces mi sugerencia sería, trabajemos con dos decimales mejor. Eso nos da una mejor aproximación. Si alguien trabaja con tres o con más, está bien. De hecho, sería bueno. Bueno, entonces ya sabemos que x vale 5,87. Por lo tanto, vamos a multiplicar eso por 2 para tener toda la base. ¿Por qué? Porque esa base es 2 veces x, ¿verdad? Yo le puse x a eso, pero en realidad la base mide 2x. Entonces multiplicamos 5,87, lo multiplico por 2, entonces llego a la conclusión de que la base mide 5,87 por 2. Si hacemos ahí los cálculos, nos da 11,74. 11,74. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ya podemos calcular el área del triángulo. Entonces voy a hacer una partición aquí. Voy a ponerle nombre a ese triángulo para identificarlo. Voy a ponerle ABC. Entonces voy a decir que el área del triángulo ABC es igual a la base, que es 11,74, por la altura, que ya la teníamos, para eso me la dieron, 3,81, entre 2. 11,74 por altura entre 2. ¿Alguien que me ayude con ese cálculo? 11,74 por 3,81, todo entre 2. Nadie me ayudó con el cálculo, lo tenemos. 22,36. Finalmente, si nos vamos a la pregunta, es el área del pentadecágono. Bueno, entonces el área del pentadecágono es igual a 22,36, que es el área del triángulo rosado, pero son 15 de esos. Entonces por 15. Por 15. Y eso nos produce ¿cuánto? Ya casi le contesto, Sofía. Eso nos produce 335,4. 335,4. Y ya estaríamos, ¿verdad? 335,4, que sería la opción B en este caso. Bueno, tengo una pregunta muy interesante que dice que por qué no lo pudimos resolver como siempre. O sea, dividiendo por raíz de 3 a 3,81. Bueno, la razón es porque ese triángulo que está ahí no es 30-60. Esa es la razón. Eso de dividir entre 3, solo aplica cuando mi triángulo es 30-60. Y en este ejemplo no lo tenemos.
Ahora, alguien me está preguntando ahí, en este problema no podemos usar trigonometría. Bueno, la respuesta es que sí, sí se puede usar trigonometría, de hecho lo que iba a comentarle ya casi, ¿verdad? Pero para aclarar eso, ¿verdad? No aplica 30-60, como no es un triángulo 30-60, no aplica lo de dividir entre raíz de 3. Tengamos cuidado porque ese podría ser un error, ¿verdad? Solo se divide entre raíz de 3 cuando usted está seguro que es un triángulo 30-60. Bueno, la consulta es que si pudimos usar trigonometría, la respuesta es que sí, ¿verdad? Y el asunto con esto es que aquí vamos a hacerlo de esta forma. Voy a aclarar eso de trigonometría. Miren, en un polígono en general, el ángulo central se calcula de la siguiente manera. La medida del ángulo central es 360 entre n. Eso es porque estamos dividiendo los 365 grados entre la cantidad de particiones, que en este ejemplo son 15. Entonces, si usted divide 360 entre 15, podemos hacer ese cálculo. Déjenme ver mi calculadora. Es 360 entre 15. Si usted divide eso, eso nos va a dar 24. Entonces, vean qué interesante. El ángulo central mide 24 grados. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a hacer esto más grande para que la explicación me quede un poquito mejor. ¿Qué pasó aquí con esto? A ver lo que se... Ah, se corrió aquí. Disculpen un segundo que algo se me movió aquí. Ahí está. Bueno, eso significa, o ese 24 grados, lo que significa es que entonces yo voy a repartir 12 para acá y 12 para acá. Y efectivamente, con ese dato es cierto, es válido hacerlo con razones trigonométricas, porque entonces usted tendría, voy a dibujarlo aquí a mi derecha, usted tendría un triángulo rectángulo, ojo, que no es 30-60, ¿verdad? Usted tendría un triángulo donde este ángulo mide 12 grados y usted tiene este dato de 7, entonces efectivamente ya puede usar seno, coseno, tangente. Yo no lo usé porque a mí me dieron dos datos, me dieron la hipotenusa y me dieron la apotema, entonces ahí con Pitágoras puedo sacar ese porque tengo dos datos. Este problema se los pudieron haber dado solamente con la apotema, por ejemplo. Entonces eso los obliga a usar razones trigonométricas. Aquí no fue la intención en esa pregunta. Lo que se quería evaluar era básicamente si ustedes eh, sabían que no era un triángulo especial. Entonces, por esa fue la razón. Pero se podría hacer usando razones trigonométricas y es muy válido, ¿verdad? O ley de senos también. Cualquier herramienta es buena. Otro detalle que iba a comentar aquí es que yo sé que posiblemente muchos de ustedes han hecho esto con una fórmula muy famosa que es semiperímetro por apotema. Bueno, eso es válido usarlo. Se saca el perímetro, lo divide entre 2 y multiplica por la apotema. Pero yo lo estoy haciendo así para que ustedes entiendan que sacar el área de un polígono no es más que sacar el área de uno de los triángulos que lo forma y multiplicar por la cantidad de lados. Eso es todo. Realmente eso es. Podríamos incluso hacerlo hasta sin fórmula, ¿verdad? No hay ningún problema. Me gusta más hacerlo así para que quede más claro. Tengo una pregunta muy importante. La pregunta es que si nos dan la aproximación, que si en el examen nos dan las aproximaciones, si es necesario, para las razones trigonométricas. Ah, ok. Sí. En resumen, la pregunta es que si en caso de usar trigonometría les damos las aproximaciones. Sí, eso lo hemos hecho. Muchas veces en problemas como estos hay dos posibilidades. Dentro de la pregunta les ponemos una tabla que dice así como el seno de 12 es tanto, o al final del examen viene una tabla de razones trigonométricas, porque no se puede usar calculadora científica. Entonces sí, la respuesta es que si en el examen viniera para usar seno, coseno, tangente, tendríamos que darles ahí las aproximaciones decimales de seno o de coseno. Ok.
Por eso en este ejemplo no se preguntó así, porque no se quería dar eso, se quería que lo hicieran vía teorema de Pitágoras, pero es válido también usar razones trigonométricas. Bueno, vamos a más ejemplos. Hay un ejemplo muy bonito, muy clásico, que eso normalmente son preguntas que siempre deben de estar porque estamos evaluando áreas y perímetros de hexágonos, ¿verdad? Y figuras así. Bueno, entonces dice, si el perímetro de un hexágono regular es 60, ¿cuál es su área? Es una pregunta corta, pero a la vez evalúa si ustedes manejan bien las propiedades de los hexágonos. Entonces es una pregunta muy buena porque nos permite evaluar de una manera muy concreta. Bueno, nuevamente, todas las preguntas de hexágonos se pueden abordar con esa figura que está ahí. Y nos dicen que el perímetro es 60. Entonces vean qué bonito, porque si el perímetro es 60, significa que cada lado mide 10. Así de simple. Tiene 6 lados, 60 entre 6, 10. Entonces cada uno de sus lados mide 10. Y si nos vamos a las propiedades, recordemos que los 6 triángulos que ahí se forman son triángulos equiláteros. Entonces eso dice que como son triángulos equiláteros, pues cada lado mide 10. Y ya, no ocupamos nada más para sacar el área, porque usted va a sacar el área de un triángulo equilátero por 6. Entonces el área del hexágono es el área del triángulo, lado al cuadrado, por raíz de 3 entre 4, ¿verdad? Pero son 6 de esos, entonces por 6. Y ahí podemos hacer los cálculos, ¿verdad? Eso nos da 100 por raíz de 3 por 6 entre 4. Entonces hace los cálculos. 100 entre 4, 25. Y 25 por 6 da 150. Raíz de 3. Y se terminó. Es un ejercicio corto, conceptual. Y eso hace que sea una muy buena pregunta, diría yo, ¿verdad? Porque son preguntas que evalúan lo que queremos. Concreta y conceptual a la vez. Bueno, abro el espacio para más preguntas. Por favor, si ponen las preguntas ahí en públicos para que todo el mundo las vea, sería mejor y así podemos todo el mundo ver las preguntas. Bueno, no veo manos levantadas. Nadie tiene preguntas, ni escritas ni verbales. Bueno, ok. Vamos con otra pregunta de examen que ha venido saliendo. Y creo que ahora ya vamos a empezar a hacer preguntas de sólidos. Correcto. Teníamos ahí algunas preguntas de sólidos. Y aquí empezamos ya a hablar de lo que son los prismas. Dice que la base de un prisma es un triángulo equilátero y me dan el área. Y dice que la altura del prisma es 10. ¿Cuál es el área lateral de ese prisma? Bueno. Primero, es importante recordar cuando hablamos de prisma, a qué figura nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y no es un prisma cualquiera, es un prisma recto cuya base es un triángulo equilátero. Entonces, hay prismas o hay muchos estilos de prismas. En este caso nos están hablando de uno. Un segundito solamente aquí porque hay algo que... Así, ahí está. Es uno que tiene en base en un triángulo equilátero. Yo por aquí tenía uno, ese es el prisma del que estamos hablando en cuestión. Sí, ese es un triángulo equilátero, el que está ahí, las bases. Y nos dan el área. Nos dan que el área del triángulo equilátero es 4 raíz de 3. Bueno, eso dice algo muy interesante. Y es que aquí nos dan el área del triángulo equilátero. Entonces vea lo que va a pasar aquí. Ese triángulo que yo voy a pintar de azul
es un triángulo equilátero. Tal vez ahí no se aprecia bien el equilátero por la posición en que está, pero bueno, digamos que es equilátero. Y nos están diciendo que su área es 4 raíz de 3. Entonces, ojo aquí, porque aquí me están dando el área. Entonces, usted se va a la fórmula que ya vimos antes, que es lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Y eso dicen que es 4 raíz de 3. Entonces, de ahí usted despeja el valor de L. Y entonces, ahí hacemos ahí los cálculos, ¿verdad? Entonces, quedaría 4 por raíz de 3, multiplico por 4 a ambos lados y divido entre raíz de 3. Entonces nos va quedando eso, ¿verdad? Ahí se cancelan las raíces de 3 y nos queda que el lado al cuadrado es 16. Por lo tanto, L vale raíz cuadrada de 16. Esto da dos soluciones, la positiva y la negativa, pero en el contexto geométrico solo consideramos la positiva. Entonces, el lado vale 4. ¿Qué significa eso? Bueno, que cada uno de estos lados mide 4. Y por otro lado nos dicen que la altura del prisma es 10. Entonces tenemos aquí 10. Bueno, muy importante saber que el área lateral en todo prisma siempre va a ser el área de un rectángulo por la cantidad de lados. Entonces en un prisma como este, el área lateral es el área de una cara, que como son rectángulos muy fácil, es base por altura. Y como son 3 lados, dado que es un prisma triangular, 3 lados, entonces por 3. Y listo. Entonces el área lateral es 4 por 10, 40, por 3, 120. Y las unidades, ¿verdad? Que en este caso sería centímetros cuadrados. Y eso sería lo que nos preguntan. Ahora, se puede aprovechar esta pregunta para explotarla un poquito más. Aquí nos pudieron haber preguntado, calcule el volumen. Entonces, ¿cómo se calcula el volumen de un prisma? Bueno, el área de la base por altura. Entonces, lo único que hay que hacer ahí es multiplicar el área de la base. Hay un concepto importante, ¿verdad? Entre área basal y área de la base, ¿verdad? El área basal es sumar las dos caras. Y el área de la base es una. En este caso, en la fórmula de volumen es el área de la base. Entonces, si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el volumen? Bueno, el volumen es 120, que es el área de la base. Perdón, aquí lo estoy haciendo mal. El área de la base es el área del triángulo equilátero, que ya me habían dicho que era 4 raíz de 3, por altura, que en este caso es 10 y por lo tanto da 40 raíz de 3. ¿Ven? Esa hubiera sido una pregunta, nada más. Si me hubieran preguntado el área total, entonces el área total es nada más sumar el área basal más el área lateral. Y el área basal es 2 veces la del triángulo, o sea, 8 raíz de 3, porque son dos triángulos, más la lateral, que es 120. Y ahí se podría aproximar en decimales, o depende cómo vengan las posibilidades o las opciones. Bueno, abro un espacio para preguntas. Vamos a continuar con otro ejemplo. Nos hablan de una pirámide hexagonal y nos dan ahí algunos datos. Entonces, en este caso, es una pirámide de base hexagonal, la base es un hexágono y nos dan la altura y la altura de la cara. Bueno, quiero rescatar este ejercicio porque precisamente ahí hay dos conceptos que son importantes. Hay dos tipos de alturas en una pirámide de estas. Está la altura general, digamos, la altura de la pirámide, y la altura que llamamos altura de la cara. Entonces, ahí yo estoy proyectando la imagen. Es una pirámide hexagonal, significa que la base es un hexágono. Y la que está marcado de rojo con la H es la altura. Bueno, esa es una de las dos alturas. Esa se llama altura de la pirámide. La otra se llama altura de la cara. La altura de la cara es esa que está marcada de
de morado, y en este caso dicen que mide 12. Entonces vean qué interesante, porque hay dos alturas en una pirámide. La altura de la cara, que se llama, bueno, que es esa que está ahí de morado, y la altura general, por decirlo de alguna forma, que es la altura roja. Entonces, esa altura roja, dicen ahí que mide 12. Significa que podemos usar teorema de Pitágoras en ese triángulo que está adentro de la figura. Creo que tengo alguna pregunta por acá. Sí, esa es una excelente observación que se me había olvidado decirles. Sí. La altura de la cara también recibe el nombre de apotema de la pirámide. Entonces, una pirámide tiene dos apotemas. La apotema que es la altura de la cara, esa es una apotema. Y también tiene la apotema de la base, que es la que discutíamos ahora, ¿verdad? La que está de azul ahí abajo, que ya casi la vamos a calcular usando el teorema de Pitágoras. Entonces ahí tenemos dos apotemas. Entonces, si a usted le dicen, en una pirámide la apotema es tanto, se refiere a la altura de la cara, ¿ok? Pero si aclaran la apotema de la base, entonces están hablando de la que está en azul. ¿Ven? Entonces, se vale que me digan apotema de la pirámide o se vale que me digan altura de la cara, es lo mismo. Bueno, entonces, no sé si logran visualizar un triángulo que está ahí, que lo voy a pintar de amarillo. Es un triángulo que está, por decirlo de alguna manera, está dentro de la pirámide. Ahí lo tenemos. Y siempre en estos problemas se puede usar el teorema de Pitágoras. Dado dos datos, como ese es un triángulo rectángulo, ahí tenemos el ángulo recto en el centro de la base. Entonces ahí podemos calcular esa apotema que marqué de azul. Entonces vamos a usar Pitágoras para hacer ese cálculo. Tengo un dato aquí incorrecto yo. El dato incorrecto es ese 12 que está de celeste, ¿verdad? Porque yo puse 12 y no, ahí no va 12. Ahí disculpen, creo que nadie me había dicho. Ahí es raíz cuadrada de 219. ¿Qué? Dice la altura de la cara mide raíz cuadrada de 219 y es esa que marqué ahí. Bueno. Ahora sí, con esa información que tenemos, ya podemos calcular lo que llamamos el apotema de la base. Entonces vamos a hacer eso. Según el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado, en este caso es raíz de 219 al cuadrado, es igual a al cuadrado más 12 al cuadrado. Raíz cuadrada de 219 al cuadrado da 219 y 12 al cuadrado da 144. Alguien que me haga la resta, por favor, y me diga. Puede abrir el micrófono, no hay ningún problema. ¿Cuánto da esa resta? Lo tenemos. 72 me dicen, 75. 75 o 72. 75 gana, que da 75. Entonces ahí hacemos raíz cuadrada, entonces va a quedar más o menos raíz cuadrada de 75. Recuerden que consideramos la positiva porque estamos hablando de medidas. Y 75 se puede ver como, ¿qué podría ser 75? Eso da 25 por 3, entonces es 5 raíz de 3. Bueno, entonces la apotema mide 5 raíz cuadrada de 3. Voy a hacer esto más pequeño para... Vamos a analizar la pregunta. La pregunta dice, ¿cuánto mide o cuánto es el perímetro de la base? Y vean que la base es un hexágono, entonces volvemos nuevamente a un problema de hexágono. Vean que volvemos a caer a un problema de hexágono. Por eso les dije al principio de la sesión que
que eso sale mucho. Entonces vean la situación. Ese 5 raíz de 3 que ustedes tienen ahí es la apotema de la base. Entonces en el dibujo que acabo de agregar, 5 raíz de 3 correspondería a la apotema. Si ubicamos los ángulos, tengo 60 acá y 30 allá arriba. Y volvemos a aplicar lo que vimos al principio. Entonces divido entre raíz de 3, lo cual nos va a dar 5. Y la hipotenusa es el doble, o sea, 10. ¿Ven? Entonces yo me traje el dibujo abajo solamente para efectos de explicación. Ya podemos contestar la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro de la base? Entonces resulta ser que cada lado del hexágono mide 10, porque sería 5 más 5, ¿verdad? Entonces el perímetro es 6 por 10, lo cual da 60. Y esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el perímetro de la base? Pues que en este ejemplo da 60. Bueno, escucho preguntas, a ver si quedó claro. No sé, dudas, inquietudes, ¿cómo lo ven? ¿Me escuchan, sí? ¿O se me va a volver el internet? Díganme algo para saber. Bueno, entonces, en una pregunta como esa, hay que reconocer cuáles son las dos alturas, ¿verdad? La altura general, por decirlo de alguna manera, y la altura que llamamos la altura de la cara. Bueno, no hay preguntas, me parece. Bueno, vamos a otro ejercicio, que es nuestro ejercicio de este ejercicio es de cilindros. Quería proponer ahí alguno de cilindros también. Dice, en un cilindro el radio y la altura miden lo mismo y el área total del cilindro es 36 pi centímetros cuadrados. Entonces vamos a recordar que en un cilindro está formado por dos círculos y un rectángulo, ¿verdad? Así es como funciona. Entonces, ¿cómo se calcula el área total de un cilindro? Es el área de esos dos círculos y el área de ese rectángulo. Entonces, recordemos que el área de un círculo es pi por r cuadrado. Un cilindro tiene radio y tiene altura. La altura es esta y el radio es el radio del círculo. Y esa figura que tendríamos aquí sería h, que es la altura, y el ancho es la longitud de la circunferencia, 2 pi por r. Por eso es que nos dicen o nos dan una fórmula que dice que el área total de un cilindro, como dice acá, el área total es 36. El área total de un cilindro es 2 veces pi por r cuadrado, pues son dos círculos, más el área del rectángulo, que es base por altura, 2 pi r por h. Ahora, en este ejemplo dicen, y esa es la parte interesante, que dice que el radio y la altura miden igual. Entonces, si el radio se llama r y la altura mide lo mismo, entonces la altura también podemos poner la misma letra, o pueden usar una letra x o lo que ustedes gusten. Entonces nos va a quedar así, 2 pi por r cuadrado más 2 pi por r por h, pero h es lo mismo que r. Ese es el detalle importante, que la altura mide lo mismo que el radio. Y nos dicen que eso es igual a 36 pi. Entonces voy a ir simplificando esto. Esto queda 2 pi por r cuadrado, 2 pi por r cuadrado, multiplicando r por r, y aquí 36 pi. Ahí eso es semejante, 2 pi r cuadrado, 2 pi r cuadrado, eso da 4 pi
R cuadrado igual a 36pi. Y dividimos por 4pi. Entonces usted divide 36pi entre 4pi, se cancelan los pi y eso da 9. Por lo tanto, R es más menos raíz cuadrada de 9, ¿verdad? O sea, 3. Consideramos solo la positiva, entonces el radio vale 3. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es el diámetro de la base. Y el diámetro, como ustedes saben, es 2 veces el radio. O sea, en este ejemplo es 2 por 3, por lo tanto, el diámetro es 6. Bueno, preguntas sobre este ejercicio. No tenemos preguntas. No hay manos arriba. Pueden habilitar el micrófono si lo desean, si hay preguntas. Muy bien. Bueno, estoy dando un segundo para que terminen de copiar si necesitan. Y vamos a ir cerrando con 2 ejercicios que tengo por acá. Uno es de una pirámide y cerramos con uno de conos. Creo que con eso ya cubrimos todas las figuras más o menos. Bueno. El siguiente ejercicio es de pirámides. Pero es una pirámide recta de base cuadrada. Eso es lo importante aquí. Eso nos dice que es una figura como la que voy a proyectar. ¿Qué es esa? Es de base cuadrada. 360 centímetros cúbicos de volumen. Vean que aquí aparece el volumen. Y cada lado de la base mide 10. Entonces, esa figura nos ayuda a entender bastante lo que dice, ¿verdad? Cada lado de la base mide 10. Entonces, todo esto mide 10. Y significa eso que esto mide 5, esto mide 5 acá, y la apotema de la base, o sea, la apotema del cuadrado, eso mide 5. Entonces vean que en todos estos problemas siempre se forman triángulos rectángulos. Entonces ya tenemos que ese cateto es 5 porque es la mitad de 10, ¿verdad? Y cada lado de la base mide 10, por eso es que eso mide 5. Entonces vamos ahora a usar ese 360. Dice que el volumen es 360. Entonces vamos a recordar el volumen de una pirámide, que es el área de la base por la altura, entre 3. Esa es la fórmula del volumen de una pirámide. En el cono y en la pirámide hay que dividir por 3. Bueno, entonces voy a hacer aquí área de la base por altura entre 3. Entonces sustituyo. El volumen es 360. El área de la base no me la dan, pero se puede calcular porque la base es un cuadrado. Entonces es lado por lado, o sea 100. Entonces es 100, área de la base por altura, no la conozco. Entre 3 y de ahí despejo, ¿verdad? Entonces multiplico por 3 a ambos lados, 3 por 360, divido entre 100 a ambos lados y de ahí despejo la altura. ¿Alguien que me diga cuánto da ese cálculo, por favor? Alguien me pidió volverme al ejercicio pasado, ya casi me devuelvo, Isabel, hasta ahora veo su mensaje. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? Pueden hacerlo ahí. 10,8 me dicen, ok. 10,8, ok. 10,8. Bueno, entonces vean que esa altura que está pintada ahí de rojo es 10,8.
Entonces, con esa base de 5 y esa altura de 10,8, podemos calcular la altura de la cara o la apotema de la pirámide. La altura de la cara le voy a poner X. ¿Cómo? Bueno, usando teorema de Pitágoras. Con teorema de Pitágoras podemos calcular esa apotema. Tal vez alguien se esté preguntando por qué necesitamos esa apotema. Bueno, porque la pregunta es el área lateral. Entonces usted necesita sacar el área de la cara. Y el área de la cara es el área de ese triángulo. Voy a pintarlo aquí de color naranja para que lo puedan visualizar. Ese triángulo de naranja que estoy pintando es la cara. No sé si se observa bien el triángulo. Voy a intentar aquí dibujar las líneas de los lados. Vamos a ver si esto más bien confunde. Pero que no. Bueno, aquí viene uno de los lados del triángulo y el otro está allá. Entonces estamos sacando el área del triángulo. Voy a numerarlo A, B, C. El área del triángulo ABC es 10, que es la base, por X. Pero ese X no lo hemos calculado. Ya lo vamos a hacer. Ya casi me devuelvo el ejemplo anterior para que puedan copiar, que me preguntaron. Entonces vamos a calcular X usando el teorema de Pitágoras. Entonces tendríamos, sería que esa X al cuadrado, que sería la apotema, esa es la hipotenusa, es igual a 10,8 al cuadrado más la base que es 5. ¿Me hacen ese cálculo, por favor? 10,8 al cuadrado y me dicen cuánto da. 10,8 al cuadrado más 5 al cuadrado, que es 25. Y me dicen, da 116,64, me dicen. 116,64. Ok. Y a eso le vamos a sacar raíz cuadrada. Vamos a anotarlo aquí. No sé, me escribió ahí que no da eso. Por favor, verifíquenlo. Me escriben en privado que les da 141. Vamos a ver las preguntas públicas para que todo el mundo lo vea. ¿Alguien más que me confirme? Sí, 3 personas ya me dicen que es 141,61. Ok. 61 o 64. Ok. Y hacemos raíz cuadrada de eso. Entonces, eso da más menos raíz cuadrada de eso. Hacemos los cálculos respectivos. Y eso nos da 11,90. Voy a escribir aquí 11,90. Bueno, ¿qué es 11,90? Bueno, 11,90 es la apotema o el área de la cara. Pueden verlo de esa manera. Gracias. Finalmente, para cerrar el ejercicio, entonces el área lateral es el área del triángulo ABC, o sea, la base que es 10, por la altura 11,90 entre 2. Eso me daría el área de uno de los triángulos, pero como tenemos 4 lados, porque es un cuadrado, o sea, hay 4 de esos, entonces por 4. Bueno, ahí lo calculan. Y me dicen que da 238. O 23,8 me dicen ahí. No, 23,8 es muy poco, debería ser 238 más o menos.
Bueno, en realidad todo esto es aproximado, ¿verdad? El símbolo correcto es aproximado. Entonces sí, ¿verdad? Aproximadamente da 238. Y listo. Ya con eso tenemos ahí el ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio requiere más trabajo porque hay que despejar la altura, hay que usar Pitágoras y hay que hacer la fórmula. Pero es un buen ejercicio porque ahí están involucrados las dos alturas, la base, la fórmula de área lateral, teorema de Pitágoras. Es un muy, muy buen ejercicio. Bueno, me pedían que me devolviera. Voy a tratar de poner los dos aquí simultáneamente. Me dicen si ya con eso los ven bien. Eh, preguntas, tal vez. Preguntas. No tenemos preguntas. Ok. Bueno, no hay preguntas. Solo dame un segundo para que terminen de tomar nota. Igual el video va a estar ahí, entonces también pueden devolverse a verlo y tomar ahí los aspectos que a ustedes les funcionen. Bueno, vamos a finalizar con un último ejercicio que tiene que ver con conos y con eso ya cubrimos ahí casi todas las figuras. Y es este ejercicio. La generatriz de un cono es 10 o mide 10 y la altura es 3 veces el radio de la base. Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Entonces, pregunta en el área basal. Entonces recordemos que el área basal de un cono, vamos a tratar de dibujar aquí un cono. Los tres componentes son el radio, como les decía, la altura y la generatriz, que es esta, que es la hipotenusa de ese triángulo, realmente funciona. Entonces, en este ejemplo dicen que la generatriz del cono es 10. Entonces, todo esto se resume a trabajar con un triángulo equilátero, donde la generatriz es 10 y la altura es 3 veces el radio de la base. Entonces, si yo le pongo R al radio de la base, entonces como la altura es 3 veces, debería ser 3R. Por lo tanto, si aquí es R, la altura es 3 veces R. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar el teorema de Pitágoras. Ya que el teorema de Pitágoras sale mucho. Entonces aquí sería que 10 al cuadrado es 3R al cuadrado más R al cuadrado. Entonces aquí es 100 es igual a 9R cuadrado más R cuadrado. Y salen muchas ecuaciones, ¿verdad? Al final de cuentas se utiliza bastante en estos problemas. De ahí hacemos el despeje correspondiente y llegamos a que R cuadrado vale 10, dividiendo 100 entre 10. Entonces finalmente R vale más menos raíz de 10. Como estamos en el contexto positivo, entonces vamos a decir que es raíz de 10. Bueno, finalmente la pregunta aquí es ¿cuánto es el área basal? Entonces el área basal es nada más el área del círculo, pi por r cuadrado, que en este ejemplo sería pi por raíz de 10 al cuadrado. Raíz cuadrada se cancela a la 2, entonces da 10 pi. Bueno, aprovecho para recordar que si la pregunta hubiera sido ¿cuál es el área lateral? Que también a veces se pregunta. Hay toda una explicación de por qué es así la fórmula, pero básicamente es pi por r por la generatriz, ¿verdad? Entonces en este ejemplo eso es muy fácil porque ya la generatriz me la dieron.
Entonces pi por r, que ya lo encontramos, raíz de 10, por la generatriz, que es 10. Entonces eso da 10 raíz de 10 por pi. Pero en este ejemplo no se preguntaba el área lateral, nada más era el área de la base. Bueno, espero que con esta secuencia de ejercicios que escogimos para ustedes ahí se haya cubierto bastante las temáticas. Bueno, con esto cerramos. Que tengan una buena tarde y esperamos que participen de las próximas sesiones